Ok, continuamos con una enseñanza más en el curso de amor propio. Ese curso encierra un sinnúmero de ideas fundamentales para que aprendamos a crecer en ese amor que debemos tener por nosotros mismos para luego pensar en amar a otros. Vamos a hablar en este caso de un tema fundamental en la vida espiritual. No podemos decir que somos hombres o mujeres con una conciencia despierta, con un proceso evolutivo espiritual, sin antes abordar este tema fundamental que se trata de integrar nuestras sombras. Vivimos en una sociedad moralmente hipócrita, donde se nos ha enseñado que debemos manifestar solamente las cosas que nos hacen ver bien delante de los demás, y lo que entre comillas no agrada tenemos que quitarlo, porque debemos ser moralmente correctos delante de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Creamos seres humanos de doble moral. Creamos seres humanos que hacen una cosa en público y hacen otra cosa al escondido, porque no se nos ha enseñado que somos unos seres duales. Somos la divinidad por un lado, pero somos la oscuridad por el otro lado, luz y sombra. Y ambas partes, escucha bien, ambas partes son necesarias para nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, aquí en esta vida. No podemos quitar la una porque automáticamente desaparece la otra. Entonces, mientras la religión ande ocultando las sombras, echándolas y delegándoselas a Satanás, entre comillas, no podemos hablar de espiritualidad. Hay un verso importantísimo, Mateo 5:25, dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. Aquí está enseñando el Maestro Jesús, la conciencia crística, enseñando que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, mientras tanto que vamos por el camino. Entonces, el camino que menciona aquí se refiere a ese proceso evolutivo, a ese peregrinaje espiritual que hacemos cada uno de nosotros para alcanzar nuestro nivel máximo de luz, para volver a la unidad con el todo. Recuerda que el Cristo dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este verso o esta referencia al camino también la podemos entender de la siguiente manera. ¿Quieres alcanzar la iluminación espiritual? ¿Quieres alcanzar tu máximo nivel de luz? ¿Quieres despertar la conciencia crística en ti? Si es así, entonces primero ponte de acuerdo con tu adversario. Si nosotros miramos las famosas tentaciones de Jesús antes de alcanzar su iluminación, eso es una alusión a los procesos que ocurren dentro de cada uno de nosotros. La luz por un lado y las sombras por el otro, representados en este caso en la Biblia por el diablo, por Satanás, que es una alegoría o una insinuación a la oscuridad que habita en cada uno de nosotros. No hay un diablo con cacho y cola externo haciéndole la vida imposible al ser humano, no. Esas sombras habitan dentro de nosotros. Dice la Biblia que fuimos hechos del polvo de la tierra. Ese polvo de la tierra tiende a la densidad, a la oscuridad, y que se sopló
aliento de vida sobre nosotros. Ese aliento de vida en nuestro ser de luz, ese Cristo. Entonces miramos una serie de sucesos que ocurren entre el Cristo y el diablo, entre comillas. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Y el Cristo le respondía, escrito está esto. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Se estaba colocando de acuerdo con su adversario. Cuando se colocaron de acuerdo, ¿qué pasó? Satanás se hizo a un lado y el Cristo floreció en ese hombre llamado Jesús o Emanuel. Entonces, eso fue lo que hizo el Cristo en ese momento. Se puso de acuerdo con su adversario, que eran sus sombras. No era un agente exterior. Vuelvo y te repito, la Biblia son libros, la Biblia son textos, libros, sí, cartas místicas, que por medio de un mensaje literal te quieren enseñar una verdad espiritual. Por lo tanto, es necesario conocer ese mensaje oculto detrás de lo literal. Entonces, ¿quieres crecer espiritualmente? Ponte de acuerdo con tus sombras. Integra tus sombras. El contexto de este verso de Mateo 5 es que cierta persona iba a entregar una ofrenda en el altar. Fue al templo a entregar su ofrenda porque buen religioso necesita entregar su ofrenda para estar en paz con Dios. Pero antes había tenido un problema, una discusión, un conflicto con una persona. El Evangelio le dice, hermano. Y entonces el maestro viene y enseña lo siguiente, deja la ofrenda allí, no la entregues, ve y ponte de acuerdo con tu adversario. Si leemos así literalmente se da a entender como si le estuviese diciendo que vaya a arreglar el problema con la persona que discutió. Pero el trasfondo místico le está diciendo, ve e integra las sombras que hay en ti. Entonces, ¿cuál es ese adversario? Adversario, oponente, en hebreo es Satán. De ahí viene la palabra Satanás, que se le ha puesto el título de diablo. El adversario, la sombra, el oponente, es el Satán, que son nuestras propias sombras, son nuestros propios demonios, es nuestro propio ego. El Cristo, el Maestro aquí, no está diciendo que el adversario es otra persona. Mis sombras, que ahorita te lo enseño más adelante, hacen proyectar cosas en los demás para traer conflictos. Ahorita vamos a mirar ese punto. Entonces, el adversario, en cierta ocasión, el maestro le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero era porque Pedro no quería que el maestro llevase a cabo la función que le correspondía hacer. Todo aquello que se opone en un momento determinado en nuestras vidas para que hagamos algo es un oponente. Cuando jugamos fútbol, el equipo contrario es Satanás en ese momento. En el deporte, con la persona que estás practicando, lo que está en contra, es tu oponente, es tu adversario, es el Satán en ese momento. Pero estamos hablando en el interior del individuo, en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, en el proceso de despertar la conciencia, lo primero que se debe hacer es integrar todos esos aspectos de nuestras vidas que aparentemente son malos. La sociedad les ha puesto en el título de malos, pero escucha bien, esos rasgos que aparentemente son negativos son los necesarios
para que nosotros podamos vivir una vida acorde a lo que nos toca vivir en esta vida, valga la redundancia, tanta vida. Entonces, esos rasgos que aparentemente son negativos son los que necesitamos y son los que nos definen como personas aquí en la tierra. Entonces, lo primero que debemos de hacer nosotros es integrar nuestras luces y nuestras sombras. Que de los dos sea uno. Que de los dos sea uno. Es imposible pensar que se ha despertado espiritualmente cuando aún andamos viendo estos dos aspectos por separado. Es imposible pensar que hemos despertado espiritualmente cuando aún no hemos integrado nuestras sombras. Cuando vemos cosas buenas y cosas malas, no hemos despertado, no hemos integrado nuestras sombras. Entonces es imposible decir que voy a presentar una ofrenda a Dios cuando no he podido integrar mis ofrendas. Entonces es imposible acercarme al uno, en este caso hablemos de Dios como uno, cuando yo soy dos. Por igualdad de forma, todo se une. Por igualdad de forma, todo se une. Si yo estoy en dos y Dios es uno, es imposible unirme a Él mientras yo sea dos. Por lo tanto, tengo que alcanzar mi unidad para poderme unir al uno. Eso es así de sencillo. La religión oculta las sombras. La religión las echa afuera. Miramos las iglesias cristianas que hacen liberaciones cada 8 días y la gente sigue en lo mismo. Reprendiendo y la gente llenándose de amargura porque no pueden cambiar, porque nunca van a cambiar, porque no se trata de echar algo que hace parte de mí, algo que está en mi esencia. Y como no pueden o no entienden este tema, lo que hacen es entonces inventarse un diablo exterior, un adversario exterior, para echarle la culpa a él de todo. Y echarle la culpa a unos demonios externos que vienen y entran en la persona y lo hacen vivir esas situaciones difíciles o esas situaciones complicadas que vive. La espiritualidad integra el bien, entre comillas, y el mal, entre comillas, en uno solo. Cristo y diablo es lo mismo. Le cuesta a la gente oír estas cosas, chocan en la mente religiosa, pero es la realidad espiritual. O te aferras a la religión o creces espiritualmente. En Apocalipsis, el Cristo dice que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Escucha, el Cristo está diciendo que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. Ese título religiosamente se le ha otorgado a lo que se le conoce comúnmente como el diablo o Lucifer, que se conoce también. Y el Cristo está diciendo que Él es el lucero resplandeciente de la mañana. En otras palabras, el Cristo está diciendo que Él es Lucifer. En otras palabras, el Cristo está diciendo que Él es el diablo. Cristo y diablo es lo mismo. Entonces debemos integrar los dos para estar en unidad con el Padre. Percibir nuestras sombras es como mirarnos en un espejo que nos muestra todos los rasgos que nos han dicho que son malos. Cosa difícil es cuando comenzamos a interiorizar, cuando comenzamos a mirar nuestras sombras, queremos rechazarlas, nos sentimos culpables y es cosa horrible descubrir las sombras que tenemos. Aceptar nuestras sombras es aceptar el ser interior que habita
el ser inferior que habita en nuestro interior. Aceptar las sombras es aceptar el ser inferior que habita dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros está el Cristo y dentro de cada uno de nosotros está Lucifer. Deja de estar echándole la culpa a cosas exteriores e intégrate para que mires la vida de una forma totalmente diferente. Deja de estar orándole a Dios e ingresa a tu interior, que tu Padre que mora en lo secreto allá en tu interior te escucha y públicamente hace manifiestas las cosas. Comienza a vibrar en la unidad, comienza a vibrar en el uno. Si vibras en el dos, el que opera en ti es el ego, es el Satán, es el adversario, son las sombras. Entonces, las sombras que no aceptamos, que por lo general no lo hacemos, esas sombras que no integramos, ¿qué hacemos con ellas? Las proyectamos en los demás. Y esas proyecciones que hacemos en los demás son la causa de los conflictos diarios entre las personas, entre los pueblos, entre los políticos, porque como no aceptamos, la proyectamos. Y ese otro lo que me está haciendo es servirme de espejo para poder ver mi sombra. Ah, que tú eres un orgulloso, una orgullosa. Hey, el orgullo está en ti y lo estás proyectando en otro. ¿Qué te molesta de los demás? ¿Qué te incomoda de los demás? ¿Por qué te tiene que incomodar el comportamiento del otro? Cuando el comportamiento del otro te incomoda, lo que estás manifestando es que ese comportamiento tal está en ti, lo estás proyectando porque es más fácil verlo en el otro para culparlo a él de las desgracias mías. Ese es el mecanismo que utiliza esas sombras cuando no las integramos. Cuando no las integramos ocurre eso, que las proyectamos a los demás. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de proyectar, de integrar, de ver nuestras sombras, por lo general nos avergonzamos de ver cualidades y características en nosotros y por lo general las negamos, como les dije anteriormente. Y lo vemos fácilmente en los demás. ¿Qué ves fácilmente en los demás? ¿Pereza? Muy seguramente la pereza es tuya. ¿Qué ves en el otro? ¿Qué estás viendo en el otro que te incomoda? La estás proyectando en el otro. Entonces, cuando miro algo que me incomoda en el otro, vengo a mi interior y me observo. Comienzo a meditar, comienzo a integrar. Automáticamente integre mis sombras, desaparece esa sombra en el otro, porque el otro no la tiene, yo la estoy proyectando. Entonces, debemos entender que las sombras también hacen que nosotros seamos impulsivos, siempre defendiéndonos porque pensamos que los demás nos están atacando. Ese es nuestro ego, nuestras sombras, nuestra oscuridad, que como siempre lo he dicho, no es del todo malo. Podemos ser amigos, como dijo el maestro, ponte de acuerdo. Ponerte de acuerdo es ser amigos con tu adversario. Y cuando nos ponemos de acuerdo con nuestras sombras, podemos decir que la luz ha nacido en cada uno de nosotros.
La misión que tenemos cada uno de nosotros es integrar a ese hermano del que no queremos saber nada. Somos unos gemelos en el interior. Israel y Jacob, dos fuerzas opuestas en nosotros. La una tiende hacia la luz y la otra tiende hacia la oscuridad. Y como siempre queremos mostrarnos como seres buenos, como seres amables, como seres bondadosos, cogemos nuestras sombras y las tapamos allá en lo más profundo de nuestra psique, pero esas sombras comienzan a tocar la puerta. Déjenme salir. Y si no las dejamos salir, si no las integramos, nos van a hacer la vida imposible. Nos van a hacer la vida imposible, porque tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Pongámonos de acuerdo con nuestro hermano oscuro. Algo importante que debemos saber, que la sombra no solamente consiste en tendencias moralmente desechables, por el contrario. Nuestra sombra, nuestro ego, muestra también una serie de cualidades muy buenas. Nuestras sombras nos hacen tomar decisiones basados en la realidad. Por nuestras sombras, por nuestro ego, tenemos reacciones adecuadas. Cuando algo va a caer, salimos corriendo para salvarnos. Esa es nuestra sombra que nos está guardando de algún mal o de algún peligro. Los impulsos creadores que tenemos nosotros son parte de nuestra sombra. Que la sombra se convierta en nuestro amigo o en nuestro enemigo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué quieres? ¿Estar en enemistad con tu adversario o estar en amistad con tu adversario? El Cristo recomienda, ponte de acuerdo con él. Sean amigos mientras esté en el camino. ¿Quieres despertar? ¿Quieres alcanzar tu máximo nivel de luz? ¿Quieres despertar tu conciencia crística? Si es así, entonces, sé amigo de tu adversario. Ponte de acuerdo con tu oscuridad. Integra la oscuridad, el yin y yang. Ese es el balance perfecto. Nuestras sombras las podemos entender o las podemos ver también exactamente como cualquier otro ser humano con el cual tenemos que entendernos, con el cual tenemos que hablar, dialogar para llevar a cabo ciertas tareas y ciertos aspectos en nuestra vida. A veces nos toca conversar con personas, a veces nos toca ceder, a veces nos toca resistir, a veces tenemos que mostrar amor, a veces tenemos que mostrar un poco de rigor. Es exactamente igual con nuestras sombras. Cuando una persona comienza su trabajo de integración de sus sombras, tiene tanto en sí para aprender y para trabajar en su autoconocimiento que no le queda tiempo para andar mirando afuera y entiende que todo cuanto está observando afuera es proyección de su interior. Todo cuanto está observando afuera es proyección de su interior. Causa de pronto dificultad aceptarlo, pero es la realidad. Cambia tu interior y mirarás cómo todo el exterior comenzará a cambiar. Si tú integras tus sombras, si tú integras la ira, vas a notar que la otra persona ya no tiene ira, porque es que la ira no era él o de ella, sino que era tuya y la proyectabas en el otro. Ahora, tiene tanto para aprender esa persona en el autoconocimiento que, como te digo, no le queda tiempo para andar mirando fuera. Y entiende esa persona que ha empezado su proceso de integración, entiende que lo que ve afuera es producto de lo que está
adentro y comienza a interiorizar y transformar. Y así le está aportando gran valor a la humanidad. ¿Quieres cambiar la sociedad? Cambia adentro. Integra tus sombras adentro y las sombras de afuera comienzan a desaparecer. Por la sombra hay conflictos políticos, religiosos, etc. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo con nuestras sombras? Lo primero y lo más importante que debemos empezar es por estar conscientes que estamos aquí, que estamos ahora. Y sobre todo reconocer nuestra dualidad. Para llegar a la unidad, primero debemos reconocer nuestra dualidad. No para quedarnos en ella, sino reconocerla, ser conscientes de ello y empezar a caminar y a trabajar en la unidad. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Vamos a imaginarnos sentados en un lugar tranquilo, donde nos vamos a sentar cómodos, tranquilos, relajados. Cerramos nuestros ojos y vamos a llevar nuestra atención a nuestro interior. Vamos a respirar profundamente varias veces para calmar nuestra mente y conectar con ese ser interior de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ya estamos en ese proceso de relajación, lo primero que vamos a hacer es identificar la sombra con la cual queremos ponernos de acuerdo. Vamos a empezar una a una. Entonces vamos a mirar y a pensar en ese aspecto que nosotros consideramos sombra. Antes de entrar en detalle, debemos entender, como lo dije al principio, que los rasgos que aparentemente son negativos son necesarios para nuestra personalidad y nosotros, ya que somos padres, no podemos cometer los mismos errores que cometieron con nosotros, con nuestros hijos. Si nuestros hijos están manifestando ira, enojo, por favor, no le quieras regañar, no lo quieras ahogar más de lo que está. Déjalo que exprese su ira y comienzas a canalizarlo, comienzas a hablarle, comienzas a enseñarle lo que debe hacer con su ira, que la vaya controlando, que le vaya aportando luz a ella para que comience un proceso de transformación. Si la oculta, entonces eso se va reprimiendo, se va reprimiendo, se va reprimiendo y al final termina siendo un ser totalmente iracundo que ya no puede con eso. Entonces tenemos que ser sabios a la hora de avanzar en el proceso de educación con nuestros hijos. Entonces identificamos nuestra sombra, nos sentamos, la miramos como un agente externo, mi característica negativa X, puede ser un rasgo de personalidad, puede ser un miedo, lo que sea que sea. Permite reconocerlo y acéptalo como una parte de ti. No la rechaces, acéptala. Tengo miedo a X cosa, tengo este temperamento así. La voy a integrar, la voy a aceptar, no la voy a rechazar. X cosa haces parte de mí y te acepto. Lo segundo que vamos a hacer es la invitación al diálogo. Entonces vamos a imaginar a nuestra sombra como una entidad separada de nosotros para que podamos dialogar. Vamos a visualizar esa sombra frente de nosotros. Le vas a poner la imagen que tú quieras ponerle. Y lo vas a invitar a que dialoguen. Como tercera medida vas a establecer el diálogo. Vas a hablar en voz alta o en tu mente dirigiéndote a tu sombra.
Lo primero que vas a hacer es comenzar por mostrarle comprensión y empatía. Por ejemplo, puedes decirle a tu sombra, querida sombra, lo que sea, sé que has estado presente en mi vida y has tenido una influencia significativa. Te escucho y estoy dispuesto o estoy dispuesta a comprenderte. Hablemos. Cuarto punto, preguntas y escucha atentamente. Formula pregunta a tu sombra para profundizar en su naturaleza y motivaciones. Por ejemplo, puedes preguntarle, ¿cuál es tu propósito? ¿O cuál es tu necesidad inmediata? ¿Qué es lo que realmente quieres o qué es lo que realmente temes? Suena esto algo de pronto algo jocoso, pero es importante hacerlo. O sea, tú vas a fluir, esto simplemente es un ejemplo, tú vas a fluir en ese momento con lo que quieras dialogar con tu sombra. Entonces, permítete escuchar atentamente las respuestas que surgen en tu mente, incluso si al principio parecen confusas o contradictorias. Mientras más hagamos el ejercicio, más nos vamos a volver prácticos. Como quinta medida, vamos a tener una expresión de aceptación y reconciliación. Entonces, una vez que hayamos explorado las motivaciones de la sombra, expresa tu aceptación y voluntad de reconciliación, siempre con la mejor actitud de reconciliarme con nuestro adversario, con nuestra sombra. Por ejemplo, puedes decir, comprendo que has estado tratando de protegerme o satisfacer una necesidad. Agradezco tu intención, pero reconozco que nuestros métodos pueden no ser los más saludables. Estoy dispuesta a trabajar contigo y encontrar una forma más equilibrada y constructiva que satisfaga nuestras necesidades. Mira cómo vamos endulzando esos rasgos negativos que tenemos. Ira, sé que haces parte de mí, pero podemos tener otra forma de solucionar los problemas sin los gritos, sin los conflictos, etc. Sexto punto, compromiso y transformación. Establece un compromiso de cambio y de transformación. Puedes decir, a partir de ahora me comprometo a tomar conciencia de tu presencia y a canalizar tu energía de una manera más positiva. Trabajaremos juntos para encontrar soluciones y comportamientos que nos beneficien y nos ayuden a crecer. Entonces, no necesitas echarla afuera, sino que necesitas integrarla. Y no necesitas sentirte culpable, no necesitas sentirte avergonzado porque hace parte de ti. Y todos tenemos sombras, todos tenemos sombras. Entonces, compromiso y transformación. Y por último, la integración. Finalmente agradece a tu sombra por haberse comunicado contigo y por su contribución a tu crecimiento personal. Recuerda que nuestras sombras no son ni malas ni buenas. Todo depende si somos amigos o no. Si no les prestamos atención, ellas van a querer manifestarse como sea, como el hijo rebelde, como el hijo que regañamos y entonces quiere manifestarse y hace pataletas. Así mismo es. Entonces, cuando le prestamos atención, se calman las pataletas y ese hijo crece saludablemente. Entonces, reconoce que este proceso de integración lleva tiempo y paciencia. Asegúrate de cuidarte a ti mismo o a ti misma durante este proceso, brindándote amor y compasión en cada paso del camino. Entonces, estos son 7 aspectos, 7 tips que podemos utilizar
para integrar nuestras sombras. Entonces, este es el paso fundamental para poder decir que somos seres espirituales maduros, conscientes, con conciencia, en un desarrollo espiritual. Somos seres espirituales, pero necesitamos desarrollar ese potencial espiritual que hay en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? No es yendo a misa, no es entregando la ofrenda, no es yendo al culto y no es yendo a la sinagoga, ni rezando, ni orando. Es integrando nuestras sombras. Cuando integro mis virtudes que no agradan mucho, las dejo de ver afuera y por lo tanto se acabó la enemistad con el hermano que me servía de espejo. Bendición para todos.